Ante la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal se realizará seguidamente la audiencia oral y pública en autos Fernández de Kirchner, Cristina, sobre recurso de casación. Señor secretario, su informe. Señor presidente, se constituye la Sala Cuarta a los efectos de celebrar la audiencia e informes prevista en los artículos 465 y 468 del Código Procesal Penal de la Nación en la causa CFP 5048-2016-TO1-CFC 13, caratulada Fernández de Kirchner, Cristina, y otros sobre legajo de casación. Se encuentra presente en la sala de audiencia el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Mario Alberto Villar. Asimismo, se encuentran presentes los doctores Carlos Beraldi y Ari Rubén Yernoboy, defensores particulares de Cristina Fernández de Kirchner. El doctor Matías Ezequiel Galván, defensor particular de Nelson Guillermo Periotti. El doctor Mario Fernando Ganora, defensor particular de Osvaldo Daurich. El doctor Lucio Simonetti, defensor particular de Abel Claudio Fatala, quien también se encuentra presente en la sala de audiencias. El doctor Oscar Luis Viñale, defensor particular de Raúl Gilberto Pavesi. El doctor Juan Martín Villanueva, defensor particular de Lázaro Antonio Báez. El doctor Maximiliano Adolfo Rusconi, defensor particular de Julio Miguel Devido. Se encuentran conectados a esta audiencia por videoconferencia el doctor Miguel Ángel Arce Ageo, defensor particular de José Raúl Santibáñez y de Juan Carlos Villafañe, y el doctor Federico Andrés Paruolo, defensor particular de Nelson Guillermo Periotti. Muy bien, conforme al orden que hemos convenido y acordado en la audiencia preliminar, se otorga la palabra al señor representante del Ministerio Público Fiscal. Tiene uso de la palabra, doctor. Quisiera aclarar también, antes de comenzar con los agravios, que la sentencia respecto de la cual el Ministerio Público se agravia en los puntos referidos, tanto en el término de oficina como en el recurso del fiscal de la instancia, y que ahora voy a desarrollar, se reconoce que es una sentencia que ha sido trabajada, una sentencia extensa, y por la dificultad del tema y de los distintos puntos que toca, es lógico que pueda tener defectos que impliquen arbitrariedad o que impliquen un caso federal, que es lo que plantea el Ministerio Público, sin dejar de reconocer que la sentencia en muchos aspectos es correcta y ha sido muy bien elaborada. Para comenzar, voy a hacer una introducción respecto del complejo fáctico total en que se insertan estas 51 licitaciones objeto de este proceso. Entre los años 2003 y 2015 funcionó en las estructuras formales del Estado una asociación ilícita que replicó en el terreno de las estructuras formales, de los organigramas de distintos puntos del Estado, todos ellos vinculados con la obra pública vial, replicó esas instancias que son orgánicamente establecidas para introducir una asociación ilícita que desvió los fondos del Estado hacia Lázaro Báez, en principio. Esta estructura que se crea, no solamente se utiliza ya los cargos como estaban predispuestos, sino que se producen modificaciones en ese organigrama para lograr el efecto de hacer las defraudaciones contra la administración pública que resultaron probadas en la sentencia. Para ello, la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, que se designa a Julio Devido en ese lugar. También la obra en sí misma se ubicó en un enclave geográfico que la mayoría de los imputados conocía bien porque o habían trabajado anteriormente en los gobiernos provinciales de Néstor Kirchner o conocían por otros motivos porque eran del lugar, como era la provincia de Santa Cruz. Se proveyeron los recursos materiales necesarios, es decir, los fondos públicos nacionales para lograr esto, y se creó un oferente, un empresario, se creó una especie de empresario de la construcción, convirtiendo a uno de los miembros de la asociación y partícipes de los hechos en quien recibiría en definitiva el dinero para la supuesta obra pública. Y esto se estructuró de esta forma porque una vez armado el esquema funcionarial, se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto permanentemente a colaborar y no correr el riesgo de que los empresarios que ganaran las licitaciones se negaran a participar. Todo esto para lograr los objetivos ilícitos buscados. Así enmascararon estos fines delictivos en un fin noble, como es la inversión en obra vial,
y de esta forma se constituyó un esquema de corrupción parainstitucional a través de mecanismos de manipulación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Piénsese que de 83, que fueron las contrataciones públicas que hubo en esa provincia, 51 fueron asignadas al Grupo Báez. De esas 51, solo 27 fueron culminadas, pero de esas 27, 24 sufrieron demoras severas, retrasos injustificados, que fueron encubiertos ilegalmente por la administración bajo ampliaciones de plazos o modificaciones de obras legales. Ilegalmente fueron abandonadas y quedaron inconclusas 24 obras adjudicadas al Grupo Báez, mientras que ya esas mismas sufrían amplios retrasos y presupuestos incrementados en varios millones de pesos. Como dije antes, se escogió a las personas que integrarían esta asociación porque conocían Santa Cruz, conocían el marco legal, los requisitos de los pliegos, el modo de sustanciación de los procesos de adjudicación, ejecución y cobro de las licitaciones, los mecanismos de financiación, y se creó un marco normativo específico, como dije antes, primero a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Debido, que tenía a su cargo la proyección de obras públicas viales, su control y financiamiento, según el decreto 1283 del 2003, artículo 4. A su vez, a través del decreto 27 del 2003, Néstor Kirchner transfirió al área de esa cartera ministerial la Secretaría de Obras Públicas. Quien estaba a cargo de esta secretaría era José López, ¿sí? El mismo que fue condenado por uno de los casos más burdos de corrupción. Tiempo después, en 2005, Néstor Kirchner crea la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública y allí designa a Carlos Kirchner, su primo, y su función principal era la coordinación e intervención en la relación entre la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad, en adelante DNV. En efecto, también debajo de José López se encontraba la Subsecretaría de Obra Pública a cargo de Abel Fatala, conforme los decretos 1412 del 2008 y 80 del 2011. Según se desprende también del decreto 27 del 2003, cumplía una función de asistencia al secretario de Obras Públicas en relación a la planificación y ejecución de las obras, entre otras las viales, y tenía como obligación inherente a su cargo el directo contralor de la Dirección Nacional de Vialidad. Y luego corresponde mencionar directamente a la Dirección Nacional de Vialidad que tenía como finalidad el estudio, construcción, mejoramiento, ampliación de la red de caminos nacionales y las obras complementarias, y allí Nelson Periotti ocupó el cargo de director por el periodo completo a que se refiere este caso. Y a su vez, también en el distrito 23 de Santa Cruz, de la Dirección Nacional de Vialidad, eran sus directores Darwich y Collareda en distintos momentos. A la provincia de Santa Cruz se le asignó el segundo presupuesto mayor de todo el país para obras viales. Es verdad que hay discreción de la administración pública para este tipo de asignaciones, pero el decreto 1023 del 2001 indicaba que para esta clase de asignaciones rige el principio de racionalidad o razonabilidad, y dice expresamente racionalidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. Y a su vez, para terminar, en esta cadena, por lo menos de funcionarios, aparece la GBP, la Agencia Provincial de Vialidad de Santa Cruz, que en distintos periodos estuvo a cargo de Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez. Este esquema y estas personas son las que llevaron adelante las 51 defraudaciones contra la administración pública, constituyendo una verdadera asociación criminal. No fue el Estado el que cometió los delitos. Fueron personas que ocupaban cargos en el Estado y decidieron desviar los fondos públicos para ellos mismos. Luego de expresado este contexto en que vemos cómo funcionó la asignación de la obra pública y que siempre iba a quien está señalado como el empresario constituido por esta asociación para estos fines, y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En particular, esta última define lo que considera grupo delictivo organizado,
y se entenderá por un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. En consecuencia, está habilitado el Ministerio Público para presentar sus agravios, y el primer agravio que vamos a presentar es el de la asociación ilícita. Esta asociación ilícita, que según la acusación del Ministerio Público está integrado por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, 5 miembros, realizó los desvíos que mencioné en la introducción y se organizó para realizar estas defraudaciones. Tanto el voto mayoritario del tribunal como la disidencia, recordemos que en definitiva el voto mayoritario no aplica a la asociación ilícita y la disidencia sí, pero tanto el voto mayoritario como el minoritario están de acuerdo en que se cumplen ciertos requisitos de la asociación ilícita. Sostienen que hay se da el elemento organizacional, la voluntad unificada y la permanencia en el tiempo, entre otros. Por lo tanto, hasta ese punto están todos de acuerdo, los 3 jueces están de acuerdo en que se dan los elementos de la asociación ilícita. De la misma forma, 3 presidencias son 3 administraciones distintas. El mandante los vuelve a elegir, o cambia a quien elige durante esos mandatos, como presidente por lo menos, y ellos inician una nueva administración. Entonces, si hay 3 administraciones, ¿por qué se interpretó a Pompas como si fuera una sola, aún bajo la propia estricta interpretación del tribunal? Esto implica que hay cierta arbitrariedad en las consecuencias. La causal número 12, si no recuerdo mal, de Carrió, lo que dice es que no hay una aplicación lógica. Por lo tanto, aquí es ilógico. Si la regla de Pompas era tan estricta, aquí debieron haber señalado 3 administraciones. El siguiente argumento que utiliza el tribunal es el del número de integrantes de la asociación. En cuanto al número de integrantes, el razonamiento del tribunal es el siguiente. Bueno, cuando ocurren los hechos de Otesur y Los Sauces, solamente quedan, como supuestos miembros de la asociación para el tribunal, Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Entonces, sostienen que no puede haber asociación ilícita, porque hay solo 2 miembros. Esto es un razonamiento también heterodoxo, porque, como mencioné antes, si la asociación ilícita está definida por 5 miembros, si cuando ocurre un cambio, si es que esto se puede definir de esta forma, en el delito, porque pasan, supongamos, a lavar el dinero obtenido, el dinero obtenido por las defraudaciones, un blanqueo de capitales, el lavado de activos, y aparecen nuevos miembros, estos miembros nuevos harían una resta de los anteriores. Y en realidad, en todo caso, si es una asociación ilícita y la misma, se sumarían. Lo que habría que ver es cuánto tiempo estuvo cada miembro y se le imputará el periodo por el cual estuvo. Pero no se puede restar miembros solo porque se sumen otros nuevos. Porque esto llevaría a varias hipótesis, ¿no? La primera hipótesis es que la asociación ilícita necesitó nuevos integrantes por la especialidad del nuevo delito, ¿no? Que comprendieran cómo hacer este blanqueo de capitales, es decir, gente que conociera los mercados, gente que conociera el mercado inmobiliario, Otesur y Los Sauces. Y los anteriores no podían participar de eso porque su función específica como funcionarios y aprovechando como cortina al Estado, cometieron esos delitos, no serían aptos para esta función. Entonces se integra nuevos. Solamente es una sumatoria de miembros a lo largo de la vida de la asociación y cada uno, como dije antes, responde por el periodo que integró la asociación. O bien son 2 asociaciones ilícitas distintas. Termina una
Termina una con las defraudaciones y comienza otra con el lavado de capitales. Y se le imputará a cada miembro en cada asociación su asociación. Si son dos asociaciones. Y algunos están repetidos, esos dos nombres que mencioné antes, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, estarán en dos asociaciones ilícitas entonces, si se la consideran separadamente. Hipótesis que en mi dictamen de Otesuro y los Sauces dije no se puede descartar de plano.